Cuando un alambre está frío, las moléculas que están dentro, los núcleos, vibran poco. Entonces, al vibrar poco, la corriente se le hace más fácil pasar. Y eso hace de que su resistencia sea un poco menor. Ahora, cuando este mismo alambre está caliente, las moléculas que hay en su interior vibran mucho más. O sea, se mueven más, vibran mucho más. Y al moverse más, a la corriente se le hace más difícil pasar. O sea, es como si hubiese más choques. A la corriente se le hace más difícil pasar. Y eso hace que el mismo alambre que se calienta tenga una resistencia mayor. Esta resistencia final es igual a la resistencia inicial multiplicado por un factor, 1 más alfa, variación de la temperatura. La resistencia del alambre cuando está caliente es mayor que cuando ese mismo alambre está frío. Entonces, R sub 0 es la resistencia cuando el alambre está frío. Resistencia del alambre frío. Y R es la resistencia de ese mismo alambre. Resistencia de ese mismo alambre cuando está caliente. Al estar caliente, la resistencia es mayor. Delta T viene a ser la variación de la temperatura en cuanto se incrementa la temperatura. Incremento de temperatura, variación de temperatura, que es lo mismo. Y alfa, no lo vaya a confundir con el coeficiente de dilatación lineal, se parece. Este también es un coeficiente, pero su nombre correcto es coeficiente térmico de resistividad, que es propio para cada material. Coeficiente térmico de resistividad. Veamos un ejercicio. A 0 grados, la resistencia de un alambre es 180. Cuando este alambre se coloca en un horno, su resistencia crece hasta 200. Hallar la temperatura del horno. El coeficiente térmico de resistividad es 4 por 10 a la menos 3. A ver, escribamos la ecuación. Resistencia del alambre caliente igual resistencia del alambre frío por 1 más coeficiente térmico de resistividad, variación de la temperatura. El alambre caliente cuando está en el horno tiene resistencia 200. El alambre frío a 0 grados tiene 180. 1 más. El alfa, aquí está, coeficiente de resistividad, 4, 10 a la menos 3. Y la variación de la temperatura es temperatura del horno menos la inicial que dijo 0. A ver, entonces todo ya está. Sacamos 20, acá sería 10, sería 9. Y operamos y solamente tenemos T. Y operando T sale 27,8 grados Celsius. 7. ¿Cuánto se tendría que elevar la temperatura de un cable para aumentar en 25% su resistencia? Alfa, 7, 10 a la menos 3. La resistencia es resistencia inicial, 1 más alfa, variación de T. Ya, por dato, esta resistencia sube 25%, o sea, sería 1,25 R sub 0. R sub 0, 1 más
El alfa ya te dan, vale 7, 10 a la menos 3, variación de la temperatura. Cancelamos, cancelamos y solo queda variación de la temperatura. Y sale 35,7 grados Celsius. 8. A 20 grados Celsius la resistencia de la lámpara es 12. Cuando se enciende es 120. Calcule la temperatura del filamento cuando está encendido. A ver, resistencia cuando está caliente, resistencia cuando está frío, 1 más alfa, variación de la temperatura. Resistencia cuando está caliente es 120. Resistencia cuando está frío, 12. 1 más. El alfa te dan 6, 10 a la menos 3. Variación de la temperatura. Variación de la temperatura. Sería T menos 20. Bueno, una ecuación, una variable. De ahí operando te va a salir 1520 grados Celsius.